Lectura del libro del profeta Isaías. El Señor me dijo: Tú eres mi siervo Israel, en ti manifestaré mi gloria. Ahora habla el Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregara a Israel en torno suyo. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor, es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Espero en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Él me puso en la boca un canto nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste, abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa, así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo, tu ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la gran asamblea. No he cerrado mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, y Sóstenes, mi colaborador, saludamos a la comunidad cristiana que está en Corinto. A todos ustedes a quienes Dios santificó en Cristo Jesús y que son su pueblo santo, así como a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Señor de ellos. Les deseo la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Cristo Jesús, el Señor. Palabra de Dios. Aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él, y exclamó: "Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel". Entonces Juan dio este testimonio: "Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, y ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios". Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermano. Vamos a ser un poco breves, ya que hay muchas personas de pie. Solamente para decir unas palabras, ahora que estamos en esa pieza dedicada al Señor de Esquipulas, patrón de esta comunidad, ¿verdad? Que en la cual nos ha acompañado durante muchos años aquí en esta comunidad. Y de esa manera, como dice en la lectura, que Juan lo dio a conocer a Jesús señalando: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reafirmó todo lo que se había dicho antes. Porque cuando Jesús, antes de venir, ya Juan le había preparado el camino para venir y predicar, por la cual venía Jesús. Entonces ya Juan le había preparado el camino. Y de esa manera Jesús pues ya estaba por entrar, después de haberse preparado todo. Ya estaba por entrar a lo que venía. Y Juan ya lo había señalado, pero todavía no era el momento. Porque la gente pensaba que Juan era el Mesías, porque él predicaba y bautizaba, y con el bautismo comprometía a la gente, con el bautismo que se arrepintieran de sus males. Y así iba caminando Juan. Pero llegó el momento que Jesús ya estaba por entrar a cumplir con todo su mandato. Entonces se había dicho en el Antiguo Testamento que aquel a que se le viera, que se le posara el Espíritu Santo, o sea, una forma de paloma en su cabeza, y que al momento que están allí y se oyera una voz que dijera: este es mi hijo, aunque le tengo descomplacencia, ese es el Mesías, síganlo. Y así fue. Y el momento que ya se realizaba ello, entonces Juan, ya estando en el bautizando, y llega Jesús ante él y le pide que le bautice. Y Juan retrocede por un momento y dice: no, ¿cómo es posible que yo te bautice, que eres mi Señor? Bautízame para que se cumpla todo lo que se tiene que cumplir. Bautízame. Y Juan cede y lo bautiza, y en otro momento se oye la voz que dijo: este es mi hijo, aunque le tengo mis complejos, escúchelo. Y en el momento también de que estaba bautizando, entonces llega una paloma, se acerca a él y se posa en Jesús. Era la presencia del Espíritu Santo. Y viendo todo eso, se cumple lo que se había dicho: ese es el Hijo de Dios, el Mesías, el que tiene que venir. Entonces síganlo. Entonces Juan también, confirmando todo lo dicho anteriormente, lo señala: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado, a quien yo les decía que vendría detrás de mí. Porque aún no lo conocía, pero ya con este señalamiento, él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y así siguen a Jesús. Ya habiendo cumplido con todo, siguen a Jesús, todos los que ya habían esperado su llegada, y caminan con Jesús a su predicación por todas partes de estos lugares. Y así fue trascendiendo nuestra enseñanza, la doctrina que Jesús dejó en este momento. ¿Qué nos quiere decir con ello el Señor? Pues que nosotros también somos testimonio, dar testimonio de Jesús en nuestro camino actual, esta vida. No porque ya han pasado 2000 años, ya pensamos que ya pasó eso. No, hermano, todavía.
Hay que concientizarnos que nosotros como creyentes en su doctrina de Cristo hay que ir cumpliendo, conociendo más a Jesús para poder así dar testimonio de Él a tantos hermanos que nunca se acercan a Dios. Porque muchas gentes, a pesar de que ya pasamos muchos siglos, mucha gente no le conoce o no lo quiere conocer o de una manera se hace indiferentes en su encuentro con Él. Y hay que saber, hermanos, porque muchos tenemos que venir a salvarnos. Y si nosotros estamos dentro de ello, de nuestra fe, de nuestra iglesia, y más aún estamos cerca de Cristo, hay que acercar a aquellos hermanos que lejos están. Porque muchos son necios, otros porque no le conocen, y por eso son las misiones para ir a darle a conocer quién es Cristo. Pero para eso hay que preparar a nosotros para verlo a conocer. Porque si yo dar un testimonio de alguien, tengo que haberle conocido. ¿Cómo voy a dar testimonio de él si no le conozco? Pues hay que conocer, hermanos. Por eso últimamente los padres, tantos padres como Juan Pablo II, como Francisco, como el Papa León XIV, nos están insistiendo que nosotros como católicos conozcamos la palabra de Dios, manifestando todo ese encuentro con Él, escuchando su palabra. Evangelizarnos, conociendo a Cristo. Y así conociéndolo y viviéndolo, llevemos esa palabra cuando los hermanos la necesitan para su salvación futura también de ellos. Pero no nos quedemos inactivos, hermanos. No nos quedemos inactivos, porque cuentas tenemos que dar a Dios de lo que hayamos hecho en esa vida. Hicimos algo por los demás, qué bueno, tendremos parte con Dios. Pero si no, fuimos personas pasivas que nunca hicimos nada, ni por nosotros mismos a salvarnos, menos a los demás. Por eso hay que concientizarnos, hermanos. Está bien todas esas fiestas que echamos, porque así acrecentamos nuestra fe. Pero hermanos, también dentro de esto, también que nosotros conozcamos a Jesús. ¿Cuántas veces nos han invitado a hacer un retiro y a formalizar una comunidad para trabajar sobremanera conociendo a Jesús en la palabra que nos dice en sus evangelios? Muchas veces nos invitan y muchos tendemos a no hacerlo, no aceptarlo, porque no queremos compromiso. No queremos compromiso de conocerlo y llevarle esa palabra a los hermanos. No, hermanos, hay que comprometernos ya que tenemos el compromiso para ser hijos de Dios y caminar con Él para así salvar a nuestros hermanos que necesitan también de nosotros. Hay personas que a veces da tristeza, que no conocen a Dios, pero así muchos sí conocen la vida de políticos, viven la vida de artistas, conocen la vida de futbolistas, pero no conocen a Cristo. Qué triste esta realidad, que no le conozcamos. ¿Cuántas veces ustedes han notado? Cuando llega un hermano que casi por general no tiene mucho conocimiento de esa palabra de Dios, pero tiene labia y muchas veces nos convencen cuando nosotros no sabemos nada. O esto y esto y esto y esto. Ah, sí, ahí vamos como borregos. Mucho cuidado. Por eso, hermano, porque nos falta conocer, vivirlo. Y vivir ese. Y todo lo que nosotros hayamos logrado recibir de Dios, hay que dar esta gratitud, pero también este testimonio. ¿Qué hacen ustedes cuando hacen un retiro? ¿Qué hacen ustedes? Terminando el retiro y ya siendo recibidos por familiares y demás personas, ¿qué hacen? Dar testimonio de lo que escucharon. Dar testimonio que ese cambio que ustedes han logrado en esos encuentros de 3 días. Entonces, hermanos, damos de ello. Ojalá que lo entendamos. Esto está bien, pero también hay que conocer más. No limitarnos, hermanos. Porque es inmensamente grande todo el conocer a Cristo. Porque su evangelio es inmenso y rico en toda esa seguridad que Jesús nos dejó. Pero solamente nos toca a nosotros ir caminando y conociendo y viviéndolo a ese encuentro con Dios. A veces dejan esos cohetes, que tanta necesidad de tanto cohete ahorita. Entonces tengamos esto en cuenta. Preocupémonos mucho en ello. Hermanos, queremos la salvación, pero eso depende de que nosotros lo logremos con este encuentro con Cristo para llamarlo y cumplir con ello y caminar seguros ante Dios, cumpliendo y ayudando a nuestros hermanos también a su salvación. Empezando por la misma familia. ¿Cuántas familias le dicen a los hijos, al papá y a la mamá, ve cuando tienes que ir, porque ya todo el tiempo estás en la iglesia? Qué bueno, qué triste es eso, hermanos. Qué triste ver, porque ustedes tienen parte de esa culpa. Porque de chiquitos se ve enseñando a caminar a ríos a Dios y cumplir con esto. Ande al hijo, ahí existe la comunión y existe la conversación, dale, vamos a misa, acerquémonos a los sacramentos, estoy encaminado. 2, 3, 4, 5 después de haber hecho su comunión, para que posiblemente ellos ya convencidos de todo lo que ya saben y cumplen con todo, ellos llaman por sí solos. Pero mientras no haya camino,
logrado por el papá y la mamá llevar a sus hijos, pues nunca lo van a hacer, porque ustedes son los que tienen que caminar con los hijos, encaminarlos al Señor, así como los encamina a la escuela para que logren sus metas. Entonces, hermanos, eso es lo que hace falta. Hay padres que muchas veces llegan a terminar sus hijos comunión y conversión, jamás los van a parar a la iglesia. Y ya cuando son adolescentes quieren llevarlos, cuando ellos ya no quieren. Pues están metidos en los ambientes de la escuela, en los ambientes de la sociedad, están con todos los amigos que no son creyentes en nada. Y ese es el descuido de nosotros. Así que, hermanos, entiendan eso. Cuando ustedes ya, cuando los niños ya tienen cimiento de todo lo que han aprendido en su castigo y van creciendo, hacerles posible ello. Acercarlos más. Porque aún no hay niños que no puedan comprender lo que ellos mismos se van enriqueciendo de lo que aprenden y conocen. Pero hay muchas veces que papás necios que no, si no van ellos, ¿cómo van a encaminar a sus hijos? Van a encaminar a sus hijos. Pues logremos esto, hermanos. Logremos ser verdaderos seguidores de Jesús. Seamos ejemplo para nuestros hermanos, ¿verdad? Todos que debemos de cumplir con ello. Esperemos que lo hagamos y lo logremos, para que veamos lo que debemos de vivir, ya olvidándonos de injusticias, olvidándonos de resentimiento, olvidándonos de todas estas cosas que vivimos en la falta de fe y por la falta de no conocer a Cristo, señalando su doctrina, al vivir la vida completamente como Él espera de nosotros. Así que adelante, que Dios nos acompañe y que Dios nos ayude. Así sea.